Esta debe de ser la posición de partida con la que realices todos los ejercicios. En el primer ejercicio vamos a aprender el adecuado posicionamiento de nuestro hombro. Para ello, coloca los dedos de tu mano contraria delante del hombro. Separa el hombro de los dedos llevándolo hacia atrás. Mantén la contracción 5 segundos y relaja. Repite 5 veces. Apoyado firmemente con el lado contrario en una silla, relaja el brazo afecto y a modo de péndulo balancealo hacia adelante y atrás, de dentro a fuera y en pequeños círculos. Hágalo de 1 a 3 minutos, en recorridos que no les sean dolorosos. Apoye las palmas de las manos en la pared. Poco a poco vaya deslizando las manos hacia arriba hasta donde pueda. Sin dejar caer los brazos, vuelva a la posición inicial. Repita el ejercicio 5 veces. Entrelace sus manos y eleve el brazo ayudándose con la mano contraria, hasta la altura que el dolor te lo permita. Mantén 5 segundos y baja lentamente. Repítelo 5 veces, intentando cada vez subir un poco más. Lo puedes realizar también estando tumbado. Utiliza un palo de escoba, recogedor o similar. Sujétalo con ambas manos. Ayúdate del lado sano para hacer los movimientos. Aguanta la postura máxima unos 5 segundos y repite 5 veces cada ejercicio. Con el palo por delante del cuerpo, llévalo hacia el lado afecto, separando todo lo que puedas el brazo. Cogiendo el palo por delante del cuerpo con los codos flexionados a 90 y pegados al cuerpo, mueve el palo hacia un lado y hacia el otro lo máximo que puedas. Coge el palo ahora por la espalda y llévalo hacia un lado y hacia el otro lo que el dolor te permita. Por delante ahora, colocando el palo en diagonal, con la mano del hombro afecto por delante, empuja el palo hacia arriba y hacia abajo. Frente a un rincón con las palmas de las manos sobre ambas paredes, a la altura de los hombros, deja caer el peso del cuerpo hasta notar tirantez en el pecho y cara anterior del hombro. Mantén la posición 20 o 30 segundos. El estiramiento posterior se realiza empujando con la mano contraria el codo hacia el hombro sano, hasta que percibas tensión en la parte posterior del hombro. Coloca los dedos de tu mano contraria delante del hombro. Separa el hombro de los dedos llevándolo hacia atrás. Mantén la contracción 5 segundos y relaja. Repite 5 veces. Colocamos una toalla entre el cuerpo y el brazo con el codo a 90 grados. Vamos a trabajar las rotaciones externa y interna con 2 tipos de ejercicios, estático y dinámico. Ejercicios en estático. Ponemos en tensión los músculos sin que haya movimiento. Podemos usar una pared, manteniendo la tensión 5 segundos y relajamos. Repetimos 15 veces. Para realizar la rotación interna en estático tendremos que cambiar de postura, mantenemos 5 segundos y relajamos. Y lo repetimos también 15 veces. Ejercicio dinámico.
Trabajamos la musculatura en el recorrido articular que tiene. Desde la misma posición de partida y sujetando algo de peso, llevamos la mano hacia afuera unos 45 grados. Aguantamos la postura máxima 5 segundos. Y descansamos volviendo a la posición de partida. Hacemos lo mismo en rotación interna, llevando el brazo hacia dentro del cuerpo. Y volvemos a la posición de partida. Repetimos 15 veces cada uno de estos movimientos. De pie, con los brazos estirados, ligeramente separados y los pulgares hacia arriba, elevamos los brazos en rango de no dolor. Cuando los pueda hacer sin molestias, añada resistencia con peso progresivo. Es importante que al realizar este ejercicio junte las escápulas. Con los brazos a lo largo del cuerpo, eleva los hombros y mantén 5 segundos. Y vuelve a la posición inicial. Puedes añadir resistencia con peso progresivo. Las manos apoyadas en la pared a la altura de los hombros. Lleva el peso del cuerpo hacia adelante sin mover los pies del suelo. Mantén 3 segundos y vuelve a la posición inicial. Repítelo 15 veces. Inclinado, apoyándote en el lado sano, lleva la mano hacia el costado sin separar el brazo del cuerpo. Repítelo 15 veces. Inicia con medio kilo y aumenta progresivamente. Frente a un rincón con las palmas de las manos sobre ambas paredes, a la altura de los hombros, deja caer el peso del cuerpo hasta notar tirantez en el pecho y cara anterior del hombro. Mantén la posición 20 o 30 segundos. El estiramiento posterior se realiza empujando con la mano contraria el codo hacia el hombro sano, hasta que percibas tensión en la parte posterior del hombro.